En nombre de la subgerente cultural del Banco de la República y de todas las personas que trabajamos en el área cultural, les damos la bienvenida a este evento. Hoy conmemoramos varias cosas. La primera de ellas son los 50 años de la fundación del primer Museo Numismático del Banco en la Casa de Moneda. El doctor Jorge Becerra nos va a hablar sobre ese museo, nos va a mostrar algunas fotos, algunas imágenes interesantes sobre el tema. Después también tenemos aquí al doctor Andrés Langebeck, que es un investigador económico, economista, numismático, coleccionista, que muchos de ustedes conocen. También nos va a colaborar acá con unos temas interesantes. El doctor Ignacio Alberto Henao, que también me imagino que todos conocen. Ignacio ha sido, nosotros decimos que como el papá del nuevo montaje de la exposición permanente de la colección numismática. Empezamos a trabajar, Ignacio y yo, en este proyecto en el año 94 y pues obviamente también tiene muchas cosas que contarnos. Y yo, que soy Angelina Araujo, la persona encargada, digamos, de todo este nuevo proyecto, les damos la bienvenida. Entonces, le doy la palabra al doctor Becerra. Historia de los 50 años del Museo de Numismática. Introducción. Nos encontramos hoy en este recinto para celebrar los 50 años de la creación del Museo Numismático en esta casa colonial que guarda las remembranzas de nuestra naciente industria virreinal, como lo fue el proceso de metales para la fabricación de moneda y los servicios que se prestaban a la minería de esa época. Con el paso del tiempo se acallaron los ruidos de las máquinas y su actividad industrial, quedando solo el recuerdo de esos trajines para albergar y mostrar en él nuestra valiosa y tradicional historia numismática colombiana, que todavía no hemos dimensionado su verdadera importancia. Gracias al Banco de la República, hoy podemos apreciar estos valiosos tesoros que se recolectaron a través del tiempo, lográndose salvar del tenebroso crisol. Recordemos que un país sin historia es un país sin futuro. ¿Cómo se originó el museo? Para comprender el origen del museo, tenemos que remontarnos a los orígenes de las ideas que fueron su base, y para esto hay que partir del principal personaje que tuvo la idea de hacerlo, y nada más podemos decir pues que se trata del doctor Antonio María Barriga Villalba, muy conocido en el gremio numismático, por cuanto él escribió la historia de la Casa de Moneda dividida en tres épocas. La primera, la de los tesoreros particulares, de 1627 a 1753. La segunda, la administración por cuenta de la corona por medio de los virreyes, con un superintendente de fábrica durante los años de 1753 a 1819. Finalmente, la tercera, correspondiente a la época republicana. Lo anterior está consignado en 3 tomos como parte del Archivo de la Economía Nacional, libro publicado por el Banco de la República en 1969 en los talleres gráficos del banco. Aunque la actividad científica y educativa del doctor Barriga Villalba fue muy grande, solo presento en este apunte los años que tuvo como su desempeño en la Casa de Moneda de Bogotá, desde 1919, en que ingresó a la Casa de Moneda como químico ensayador, y en febrero de 1937 fue nombrado administrador de la Casa de Moneda por el ministro de Hacienda y Crédito Público, a cargo del cual tomó posesión el 3 de mayo de 1937 y continuó desempeñando el cargo hasta 1945, en que el gerente general del banco, don Julio Caro, lo nombró en propiedad administrador. Varios fueron los gerentes del Banco de la República que se sucedieron hasta el año de 1965, en que solicitó su retiro como administrador. Durante los 45 años de permanencia en la Casa de Moneda, no solo fue químico ensayador, sino que logró organizar el archivo de la casa, que estaba arrumado en un cuarto junto con otras cosas que se consideraban desechadas.
Con gran tenacidad y paciencia lo rescató, lo cual le permitió tomar de fuentes reales la verdadera historia numismática de la Casa de Moneda y por consiguiente para los estudiosos en la materia es una especie de Biblia para los numismáticos actuales. Realizó la valiosísima labor de transcribir los documentos procesados en su libro, que por fin salen a la luz pública para dar noticia de los datos históricos relacionados con la historia administrativa de la casa que hasta el momento nadie conocía. Cuando el libro llegó a España con sus 3 tomos, en la Junta General Ordinaria de la Asociación Numismática Española, celebrada de acuerdo con lo previsto en el artículo 45 de los estatutos, el día 6 de marzo de 1971, don Javier Calicó Rebull, a quien aparece aquí en la foto, en una visita posterior que realizó a nuestra Casa de Moneda, aparece junto al doctor Barriga, y se procede a la lectura final del acta del jurado del premio Javier Conde Garriga 1970, y según el acuerdo de la Junta de la Asociación Numismática Española del 11 de enero de 1970, la sesión se suspende por 1 hora para que todos los participantes puedan estudiar las obras concursantes. A continuación se toman por unanimidad los siguientes acuerdos. Primero, otorgar el premio Javier Conde de Garriga 1970 a don Antonio María Barriga Villalba por su obra Historia de la Casa de Moneda, editada por el Banco de la República, completada con la aparición del tomo número 3 en 1970. Se ilustra la medalla correspondiente en anverso y reverso del premio que fue entregado por el presidente de la Asociación Numismática Española, don Carlos Ruiz de Larramendi, al ilustrísimo cónsul general de Colombia, la mencionada medalla, que no pudo recibir personalmente el doctor Barriga Villalba por diversos motivos. Pero volviendo a los orígenes del museo, con la información adquirida en los archivos y a tener conocimiento de la existencia en el Banco de la República de las magníficas colecciones que conservaba en ese momento, el doctor Barriga le propuso al banco la idea de hacer un museo numismático y lo nombró también director del mismo. Así, emprender una obra a fin de dar a conocer nuestra rica historia numismática. Se iniciaba un propósito de divulgar la historia de la moneda colombiana, que para esa época era muy pobre, lo cual logró divulgar al mundo histórico numismático, abrir las puertas a la internacionalización de nuestro rico monetario en un momento coyuntural en que se empezaban a rescatar galeones en los mares del mundo, dando lugar al descubrimiento de piezas que a la fecha se desconocían. Orígenes de las piezas del museo en este periodo. Inicialmente el doctor Barriga escogió las piezas que consideró importantes para el museo y que reposaban en las arcas del banco. Posteriormente seleccionaba las mejores piezas de oro y plata que llegaban para la fundición y que el banco las compraba al precio de metal. Con el correr del tiempo llegaban personas a ofrecer monedas al doctor Barriga y él procedía a evaluar estas y, dado el caso de su importancia, recomendaba al banco su compra, pero en muchos casos, por los trámites administrativos para su adquisición, fue frecuente la pérdida de oportunidad de compras de estas. Como cosa anecdótica, en algunas ocasiones no pudieron adquirirse las piezas porque en ese momento la administración requería para su compra de tener como mínimo 3 ofertas de piezas similares. Sede Museo Numismático. Para hacer más histórico este relato, llevaremos a través del tiempo la historia de la casa que alberga el museo y conocer su evolución. La preservación de los archivos en la Casa de Moneda de Santa Fe, Bogotá, junto con la existencia de monedas, de maquinaria y accesorios para el proceso de acuñación y algunas donaciones de especies monetarias, fue el origen para que años más tarde el Banco de la República creara el Museo Numismático. Con los elementos que se poseían, los conocimientos del doctor Barriga Villalba, fue una conjunción con el interés de las directivas del momento para organizar el futuro museo. Allí, en esa casa colonial, sede de la Casa de Moneda, en la parte delantera de esta, se montaría el primer museo. La historia de esta casa, construida a principios del siglo XVII de tapia pisada y de espaciosos salones, allí se inició con la fundición de oro y plata, para luego seguir con la acuñación de moneda macuquina bajo la dirección del capitán Alonso Turrillo de Yebra, que la dirigió por los siguientes 15 años. Luego la heredaron sus sobrinos de la familia Vergara. Durante el virreinato del doctor
de Solís, José de Solís, la casa se incorporó al Real Patrimonio siendo el año de 1756, reemplazando así los antiguos equipos de producción por otros de tecnología de la época, importados en su mayoría de equipos de Sevilla para la producción de moneda de cordoncillo. Se encargó al ingeniero Tomás Reciente para la restauración de la casa e hizo de ella un pequeño palacio colocando en sus paredes hermosas pinturas al temple y dotó a esta de un lujoso mobiliario de estilo castellano con una rica talla en madera y bronce, destacándose los ricos artesonados en sus techos, pero más tarde, desafortunadamente, en las reformas posteriores se perdió ese sabor clásico colonial. En la entrada principal de muestra el escudo en piedra tallada con la siguiente leyenda: reinando don Fernando V el Justo, se incorporó en su real dominio, reedificó, amplió y acabó esta casa de moneda, año de 1756. La actividad de la Ceca tuvo en los siguientes años como actividad principal la acuñación de moneda, pero los cierres, producto de las frecuentes guerras desde la independencia hasta las civiles durante el siglo XIX, produjo interrupciones en su actividad. Con las emisiones últimas del siglo XIX y la crisis económica que se había abocado el país, agravado con la guerra de los 1000 días, se cerró la Casa de Moneda, pues en este momento el país se inundaba de papel moneda y de monedas de distintas leyes en oro, plata, de diferentes orígenes. En este momento la casa tenía como destino ser cárcel del Estado con una duración de un par de años y con ello trajo como resultado el triste deterioro de la casa. Posteriormente funcionó la litografía nacional, estando casi en el abandono, el resto se entregó para que allí funcionara un colegio de bachillerato de propiedad de un señor Mallarino. Durante el gobierno del general Rafael Reyes se reinició la actividad en la Casa de Moneda, se reconstruyó en el año 1906, se acuñan las piezas de 50 centavos con esa fecha y como recuerdo de esta reconstrucción se acuña una linda medalla en plata como recordatorio de esta obra. Ahí apreciamos las piezas, tanto en verso como reverso. Con la fundación del Banco de la República en 1923, la Casa de Moneda continúa acuñando monedas de cuproníquel, plata y monedas de oro, incluyendo el oro recibido como indemnización por la pérdida del Departamento de Panamá, convirtiendo estas en las monedas de 2,5, 5 y 10 pesos oro, las cuales circularon hasta el año 1930. A partir del año de 1942, bajo la presidencia del doctor Eduardo Santos y como ministro de Hacienda el doctor Carlos Lleras Restrepo, el gobierno celebró un contrato para que el Banco de la República administrara la Casa de Moneda, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 8 del Decreto Extraordinario 1466, firmándose la escritura correspondiente el 30 de septiembre de 1942, ya que hasta el momento esta se encontraba adscrita al Ministerio de Hacienda y el Banco de la República siguió utilizando al doctor Barriga Villalba como administrador de la Casa de Moneda. En los nefastos sucesos del 9 de abril de 1948, la turba enfurecida y desenfrenada pretendió asaltar la casa. La heroica acción de su director, doctor Barriga, y sus empleados repelieron el ataque, con cloro gaseoso utilizado para la afinación del oro que llegaba a la Casa de Moneda. Desafortunadamente, el friso, con su emblemático escudo, ya en los sucesos del 20 de julio de 1810 había sufrido una destrucción parcial. En 1813 se bajaron sus restos y se colocaron los emblemas de Cundinamarca. En el año 1950 se llevó a cabo una restauración de la casa conservando su estilo colonial. Como ya dijimos antes, con los conocimientos adquiridos, las colecciones y la investigación y clasificación, estas tareas culminan con la inauguración del Museo Numismática, el cual se llevó a cabo el 20 de julio de 1961, siendo presidente de Colombia el doctor Alberto Lleras Camargo y como director del banco el doctor Eduardo Arias Robledo. Allí, en esa casona colonial, sede de la Casa de Moneda, se montó el primer museo numismático del país. En el segundo piso, en donde se instalaron las preciosas vitrinas que permitían ver al visitante toda la evolución de la moneda en forma cronológica, en el primer salón del Occidente-Oriente, y en el segundo se encontraba la balanza
y otros elementos utilizados para el proceso de la fabricación de monedas, documentos de crédito y billetes de toda época. Finalmente, en el tercero, el mobiliario de artesanado español compuesto de sillas y mesas esperadamente conservadas. Para el año de 1966, y luego de algunas modificaciones en las instalaciones que no viene al caso comentar, se montó la colección en exhibidores especiales reemplazando los bellos mobiliarios que hasta el momento se tenían. Así el museo siguió en su evolución mostrando ese rico patrimonio cultural que afortunadamente el banco fue recogiendo a través de los años y que en este periodo la dirección estuvo a cargo del doctor Jaime Duarte French, quien se desempeñaba en este momento como subgerente cultural del banco y director de la Biblioteca Luis Ángel Arango. A la fecha, la casa estaba distribuida en dos partes, la sección que da a la calle 11 o calle de la Moneda, con la entrada marcada con el número 493. Tanto en el primer como en el segundo piso se tenían las instalaciones del museo y en la parte trasera que da a la calle 10 o calle de la Esperanza se encontraba la planta industrial con toda la maquinaria, talleres y en la zona central los laboratorios y la fundición. Para el año 1981 el banco inaugura la moderna planta de elaboración de cospeles y monedas con laboratorios y plantas de fundición, con hornos eléctricos, modernas acuñadoras y laminadores y equipos necesarios para la producción de monedas, con equipos de avanzada para el momento. Esta factoría estaba situada en el sector de Picaleña, Picaleña y Ibagué, departamento del Tolima. Allí se acuñó las primeras monedas de $1 con fecha 1985. Posteriormente se emitió la serie de monedas con fecha 1987 en valores de 2, 5, 10, 20 y 50 pesos, cambiando de esta forma para Colombia la tradicional e histórica seca de Bogotá por la seca de Ibagué, después de casi 3 siglos y medio de funcionamiento, 1620 a 1985. Apreciamos la medalla conmemorativa acuñada con motivo de la inauguración de la seca de Ibagué, como un justo homenaje a la memoria del doctor Antonio María Barriga Villalba. El banco bautiza un salón de la fábrica con su nombre. De esta forma queda la casa disponible para que el museo en un futuro amplíe sus instalaciones y dar cabida a otras actividades culturales que patrocine el banco. Por la época de la presidencia de Colombia del doctor Julio César Turbay Ayala, hizo direccionar las instalaciones del museo para exposiciones de arte, las cuales tomaron fuerza hasta que se designaron algunas de sus instalaciones para celebrar allí las reuniones de los comisionados de paz, y de esta forma, casi inadvertidamente, se cierran las instalaciones del museo. Corre el año de 1983. En el año de 1984 se designa al doctor Fabio Gómez Arrubla para coordinar y orientar y organizar la reapertura de un nuevo museo. Para ello contaba con más de 4.000 monedas y alrededor de 2.000 billetes a exhibir y un interesante archivo histórico y actividades de la SECA, pasando de una presentación simple a realizar un museo con orientación histórico-didáctica en donde el visitante pudiera apreciar la evolución del dinero a través del tiempo. Para el año 1985, adicionalmente, se toman las demás instalaciones del museo para que allí funcionen algunas oficinas de la rama jurisdiccional que fueron destruidas en el mes de noviembre en la toma del Palacio de Justicia. Con lo anterior, la numismática colombiana tuvo un periodo de orfandad para una SECA como lo fue de gran importancia histórica. Aquí concluye la primera parte de la historia del Museo Numismático del Banco de la República. Muchas gracias.